El bosque de la sierra era tan silencioso que la mujer escuchó el chapoteo del agua a 100 metros de distancia. Salió a un claro y vio al niño. Bebía de un arroyo a 4 patas. El pelo sucio le colgaba a los lados de la cabeza. Lo que alguna vez fue ropa, ahora eran harapos. Cuando levantó el rostro, el agua le escurría por la barbilla y en sus ojos había una fiereza tal que a la mujer se le cortó la respiración. El niño emitió un sonido bajo, gutural, un gruñido. La maleta de Ximena cayó con un golpe sordo sobre el piso de madera de la cabaña y ella se sobresaltó, como si el sonido hubiera despertado algo que llevaba 4 meses esforzándose por adormecer. El centro de retiro en la sierra de Oaxaca olía a pino, a sábanas limpias y a algo más. Quizás a la esperanza que les vendían a los agotados habitantes de la Ciudad de México junto con los paquetes vacacionales. «Mamá, aquí ni siquiera hay televisión», dijo Mateo, de pie junto a la ventana, sin voltear. Su voz sonaba como si hablara a través de un grueso cristal. Ximena quiso acercarse, abrazar a su hijo, pero en lugar de eso empezó a acomodar la ropa en los estantes de un viejo ropero de madera que se tambaleaba ligeramente cada vez que abría la puerta. «Pero tenemos el bosque al lado. Aire fresco», respondió, y escuchó en su propia voz esa alegría artificial que tanto odiaba en los demás. Mateo asintió, sin apartar la vista de la ventana. Tenía 10 años y en los últimos 2 meses había aprendido a guardar un silencio tal que parecía que las palabras costaran un dinero que ya no tenían. Ximena sabía por qué. Los niños sienten cuando los adultos se hacen pedazos. Se callan para no estorbar mientras uno intenta recoger los fragmentos. Por la tarde salieron a caminar por los alrededores. El cielo sobre la sierra cambiaba lentamente de color, de azul a rosa, luego a un naranja intenso que parecía demasiado brillante, casi indecente. Ximena se detuvo junto a una banca de madera desde donde se veía un riachuelo que serpenteaba entre los árboles. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó, sentándose. «Ajá», contestó Mateo, y se dirigió al agua. Se puso en cuclillas en la orilla y empezó a recoger piedritas planas que luego lanzaba al agua con un leve chapoteo. Cada piedra desaparecía rápidamente, sin dejar más rastro que unos círculos que se expandían. Ximena observaba la espalda de su hijo. Hombros estrechos en una camiseta gris. El pelo claro que necesitaba un corte desde hacía una semana. «Mateo, ¿y si hablamos?», intentó de nuevo. «¿De qué?», preguntó él sin voltear. Y lanzó otra piedra. «Pues ¿cómo estás? ¿Te gusta estar aquí?». «Está bien». Ximena apretó las manos en puños y luego las relajó. La psicóloga en la Ciudad de México. Una mujer robusta de ojos amables y libreta en mano. Le había dicho, «Dele tiempo. Cambien de ambiente. Los niños son flexibles. Se recuperan más rápido que los adultos». Ximena quería creerlo, pero cada día sentía a Mateo más distante, como si se alejara lentamente en un témpano de hielo mientras ella se quedaba en la orilla, sin saber cómo traerlo de vuelta. «¿Extrañas a tu papá?», se le escapó, antes de poder contenerse. Mateo se quedó inmóvil. La piedra se detuvo en su mano. Luego, finalmente, la lanzó con mucha fuerza, tanta que golpeó una roca en la orilla opuesta. «No sé», dijo al fin. «¿Y tú?». «No», respondió Ximena demasiado rápido. Y era verdad. No extrañaba a Javier. Estaba furiosa con él. 4 meses atrás, cuando el doctor pronunció aquellas palabras, «no se detecta latido». Javier estaba a su lado, y Ximena vio cómo su rostro se convertía en piedra. Al día siguiente dio a luz a una hija muerta, una niña diminuta, perfecta, a la que iban a llamar María. Javier aguantó una semana. Luego empezaron las acusaciones. «Trabajabas demasiado. Te dijeron que descansaras. No hiciste caso». Y un mes después, se fue con Sofía, la de contabilidad, con quien, según se enteró, llevaba saliendo medio año. Para él, María no fue una tragedia, sino una excusa. Ximena no lo entendió de inmediato. Primero fue el shock, luego la rabia, y después un extraño alivio. Él no soportó el dolor. Simplemente encontró un pretexto para escapar a donde ya tenía planeado ir desde hacía tiempo. «Mamá, regresemos», la llamó Mateo, poniéndose de pie. «Hace frío». No hacía frío. Era una cálida tarde de agosto, pero Ximena asintió y se levantó de la banca, que crujió lastimeramente. Caminaron de vuelta al edificio principal en silencio. La grava crujía bajo sus pies. A lo lejos, alguien reía a carcajadas, despreocupadamente, y esa risa le pareció a Ximena un sonido de otro planeta. En la entrada,
Levantó la vista por casualidad hacia las ventanas iluminadas del segundo piso y se quedó helada. En una de ellas estaba una mujer joven, embarazada. Le hablaba a alguien dentro de la habitación, sonriendo, mientras se acariciaba el vientre con ese movimiento circular y universal que hacen todas las futuras madres. Algo afilado y frío le oprimió la garganta a Ximena. Agarró bruscamente a Mateo de la mano. «Vamos, más rápido», dijo, casi arrastrando a su hijo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó él, asustado. «Nada, solo camina». En la habitación, Ximena dijo que estaba cansada y mandó a Mateo a ducharse. Ella se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en la pared. El papel tapiz era de color beige, con un pequeño estampado de flores que se desdibujaba ante sus ojos. Oía el correr del agua en el baño, como Mateo tarareaba algo en voz baja, por primera vez en muchos días, y eso debería haberla alegrado. Pero en lugar de eso, sentía como todo en su interior se contraía lentamente hasta formar un nudo apretado y doloroso. Había perdido a María. Había perdido a un esposo que resultó no ser quien ella creía. Y ahora estaba perdiendo a Mateo. Poco a poco, día tras día, como si se derritiera ante sus ojos. Por la noche, Ximena yacía en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada y profunda de su hijo en la cama de al lado. Él dormía, y ella contaba las grietas del techo, visibles en la franja de luz de luna que entraba por la ventana. Afuera, el bosque susurraba, un sonido bajo y persistente, como si respirara. Ximena cerró los ojos e intentó imaginar que en 2 semanas se sentirían mejor, que Mateo volvería a hablar, que ella misma dejaría de sentir ese vacío interior que parecía más grande que ella. Pero en lugar de eso, solo veía a aquella mujer en la ventana, feliz, embarazada, viviendo en un mundo donde todo era todavía posible. Y Ximena yacía en una habitación ajena de un centro de retiro, pensando que se había quedado completamente sola, con un hijo que no hablaba, en un mundo que seguía girando sin darse cuenta de que el suyo se había detenido 4 meses atrás. Una rama le azotó el rostro y Ximena se detuvo, respirando con dificultad. El sendero se había terminado hacía 20 minutos, o quizás más, pero ella siguió adentrándose en el bosque, hacia donde los árboles crecían tan juntos que el sol apenas se filtraba en manchas aisladas. Por la mañana, Mateo se había negado a ir con ella de paseo. Encontró un viejo tomo de Julio Verne en la recepción y dijo que prefería leer. Ximena no insistió. Quizás así era mejor. Necesitaba silencio. Silencio de verdad. Sin las conversaciones del lugar sobre tratamientos y el clima. Sin los intentos de fingir que todo estaba bien. Se secó la cara con la manga y miró a su alrededor. Olía a musgo, a hojarasca húmeda y a algo más. Salvaje, resinoso. Bajo sus pies, la tierra cedía con suavidad. Dio unos pasos más y llegó a un pequeño claro en cuyo centro susurraba un riachuelo. Y entonces lo vio. El niño estaba a 4 patas junto al agua y bebía no con las manos, sino directamente del arroyo, agachando la cara hacia el agua como lo hacen los animales. Su pelo, largo, enredado, casi hasta los hombros, le caía a ambos lados de la cabeza. Lo que alguna vez fue ropa ahora colgaba en jirones de su cuerpo delgado. Ximena se detuvo tan bruscamente que su mochila se balanceó y le golpeó la espalda. El corazón le latía deprisa, de forma irregular. El niño se quedó quieto, levantó la cabeza lentamente, pero no se enderezó. Permaneció a 4 patas. Se giró hacia ella y Ximena le vio el rostro, sucio, arañado, pero lo más impactante eran sus ojos, desorbitados, salvajes. En ellos había miedo, pero no el miedo infantil a un extraño. Era el miedo de una bestia acorralada. «No te asustes», susurró Ximena, sin saber por qué lo decía. «No voy a hacerte daño». El niño se puso de pie de un salto, en un movimiento brusco, y emitió un sonido, bajo, gutural, un gruñido. Ximena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos buscaron instintivamente las correas de la mochila. Lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, se acuclilló y empezó a desabrochar el bolsillo lateral. Tenía una manzana. La había llevado para el paseo, pero no se la había comido. «Mira», dijo en voz baja, sacando la manzana y extendiéndola en la palma de la mano. «Es para ti. ¿Tienes hambre?» El niño miraba la manzana. Sus fosas nasales se dilataron. Olfateaba el aire. Dio medio paso hacia adelante y se detuvo. De su garganta volvió a salir aquel sonido. El gruñido, pero esta vez más inseguro.
Y entonces, de entre los árboles, apareció ella. La loba era enorme, más grande de lo que Ximena había imaginado a los lobos por las ilustraciones de los libros. Gris, con el hocico entrecano. Imponente. Se movía sin hacer ruido, como una sombra, y se interpuso exactamente entre Ximena y el niño. Sus ojos amarillos la miraban fijamente, y sus labios se levantaron ligeramente, mostrando los dientes. Ximena olvidó cómo respirar. Su mano con la manzana quedó suspendida en el aire. En algún lugar de su mente, una voz gritaba: «No te muevas. No corras». Los lobos atacan a los que huyen, pero su cuerpo ya no le obedecía. Las piernas se le habían vuelto de plomo y la garganta se le secó tanto que no habría podido gritar aunque hubiera querido. El niño emitió un gemido bajo y corrió hacia la loba. Se apretujó contra su costado, hundiendo los dedos en el pelaje gris. La loba apartó la vista de Ximena por un segundo y lamió la cara del niño. Una sola vez. Rápida, como hacen las perras con sus cachorros. De los arbustos de la derecha apareció otro lobo. Y luego un tercero. Rodearon al niño, pero no a Ximena. Simplemente se quedaron a su lado, formando un círculo protector. El niño abrazó el cuello de la loba y miró a Ximena por encima de su lomo. Y de repente, Ximena lo entendió. Aquello no era un encuentro casual entre un niño y un animal. Eran una familia. La loba lo protegía. Él vivía con ellos. Dios mío. Exhaló. Su mano tembló y la manzana cayó al suelo. Rodó por la hierba y se detuvo entre ella y los lobos. Nadie se movió para cogerla. Ximena empezó a retroceder. Un paso. Otro. La loba la siguió con la mirada. Pero no se movió. El niño se asomó un poco por detrás de ella, observándola, y en sus ojos había algo que le encogió el corazón. No solo miedo, había dolor. Un dolor profundo, antiguo, y soledad. Una soledad humana. «Volveré», susurró Ximena, aunque sabía que él no entendía sus palabras. «Prometo que volveré por ti». La loba gruñó suavemente, a modo de advertencia. Ximena dio otro paso hacia atrás. Luego se dio la vuelta y se alejó. Primero despacio, luego más rápido. Y cuando los árboles la ocultaron, echó a correr. Las ramas le arañaban la cara. Las raíces se enredaban en sus pies. Pero no se detuvo, corrió hasta que vio el techo del edificio a través de las copas de los árboles. Hasta que salió al sendero donde paseaba una pareja de ancianos con ropa deportiva. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó la mujer, asustada, al verle la cara. Ximena no respondió. Siguió corriendo hacia el edificio principal, hacia el recepcionista, hacia el teléfono. En su cabeza martilleaba una sola idea. Allá, en el bosque, hay un niño vivo. ¿Está solo? No, no está solo. Está con lobos. Irrumpió en el vestíbulo con tal fuerza que la puerta de cristal golpeó contra la pared. El recepcionista, un joven con el pelo engominado, levantó la cabeza del ordenador y la miró con asombro. «Necesito un teléfono», exhaló Ximena. «Ahora mismo». «La policía». «¿Qué ha pasado?». Se levantó él, con los ojos como platos. «Hay un niño. En el bosque». «Un niño», él inspiró con dificultad. «Vive con lobos». El joven parpadeó, y luego volvió a parpadear. En su rostro se dibujó lentamente una sonrisa insegura, la que se dedica a la gente que podría no estar en sus cabales. «Perdone», dijo con lobos. Repitió, bajando la voz como si eso pudiera ayudar. «Sí». Ximena golpeó el mostrador con la palma de la mano. «Llame ahora mismo. O lo haré yo». «De acuerdo». «De acuerdo», levantó las manos en son de paz. «Pero en nuestros bosques no hay niños salvajes». Quizás le pareció ver algo. Un venado o... Era un niño. Su voz se quebró en un grito. Un niño de unos 10 años. Bebía del arroyo a 4 patas. Y luego los lobos. Se interrumpió. El recepcionista la miraba con lástima. Y eso era peor que la incredulidad. «Deme el teléfono», dijo Ximena con firmeza. «Por favor». «No estoy loca. Lo vi. Sé lo que vi». El joven dudó un segundo más. Luego suspiró y le pasó el auricular del teléfono fijo por encima del mostrador. Ximena lo agarró con manos temblorosas y empezó a marcar el 911. Y en su cabeza, como un disco rayado, giraba la misma imagen, un niño de ojos salvajes abrazado a una loba. Y su mirada, llena de dolor y soledad, que parecía gritar: «Ayúdame». El agente Ramírez hojeaba una carpeta con hojas amarillentas con tanto cuidado como si temiera que se deshicieran en polvo.
Ximena estaba sentada frente a él en la estrecha oficina de la comandancia local, apretando entre las manos un vaso de unicel con café de olla ya frío. Aquí está, dijo finalmente Ramírez, girando la carpeta hacia ella. Miguel López, 10 años. Escapó del orfanato de aquí cerca hace 3 años. En julio, en la fotografía, un niño de pelo claro y rostro serio la miraba. Era una foto escolar, camisa blanca, una corbata mal anudada, la mirada baja, como si ya entonces desconfiara del objetivo de la cámara. Se escapó después de otro escándalo, continuó el agente, tamborileando con el dedo sobre el papel. Las cuidadoras dijeron que los mayores lo molestaban. Lo buscamos durante un mes. Peinamos toda la zona. Luego, bueno, ya sabe, la sierra es muy grande. Creyeron que había muerto. Terminó Ximena por él. Sí, asintió Ramírez y cerró la carpeta. Todos lo creyeron, excepto, al parecer, los lobos. Lo dijo sin rastro de burla, con seriedad. Y Ximena sintió una extraña gratitud. Le creía. Eso era importante. Organizaremos una búsqueda, añadió el agente, levantándose. El equipo llegará pasado mañana. Pero, sabe, si el niño de verdad ha vivido 3 años ahí, dudo que se acerque a la gente así como así. Ximena lo sabía. No podía pensar en otra cosa. Por la noche, se quedaba despierta imaginando a ese niño. Miguel, solo en la oscuridad del bosque. Durante el día, iba hasta el claro, aunque sabía que era inútil. Simplemente se quedaba en el borde del bosque, escudriñando la espesura con la esperanza de ver algún movimiento. Al tercer día, Mateo la encontró junto a la ventana. De nuevo miraba hacia el bosque, aunque desde allí solo se veían las copas de los árboles. Mamá, la llamó en voz baja. ¿Qué pasa? Ximena se dio la vuelta. Mateo estaba en el umbral de la habitación, con un separador de libros en la mano. Claramente, estaba leyendo cuando ella se fue. En su mirada había cautela, pero también algo más. Curiosidad. Encontré a un niño, dijo ella. Simplemente. En el bosque. ¿Qué niño? Mateo dio un paso adelante, y Ximena le contó lo del claro, lo del niño a 4 patas, lo de los lobos. Hablaba y observaba cómo cambiaba el rostro de su hijo, cómo la cautela daba paso al asombro, y luego a un interés vivo y genuino, como el que no le había visto en muchas semanas. ¿Como Mowgli? Exhaló Mateo cuando ella terminó. Sí, asintió Ximena, como Mowgli, pero de verdad. ¿Y no lo has vuelto a ver? No, pero quiero intentarlo. Vaciló. Quiero probar a dejarle comida otra vez. A lo mejor sale. Mateo la miró durante unos segundos y luego dijo, voy contigo. Ximena parpadeó, sin dar crédito a sus oídos. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban allí, Mateo proponía hacer algo juntos. ¿De verdad? Preguntó ella. Pues sí, se encogió de hombros, pero algo cálido brilló en sus ojos. A lo mejor les tiene miedo a los adultos. Y yo soy casi como él. Salieron una hora más tarde, cuando el sol empezaba a bajar. Ximena llevaba una mochila con pan dulce, 3 huevos duros y un termo con atole caliente. Mateo caminaba a su lado, mirando a su alrededor como si estuvieran en una auténtica expedición. En el claro reinaba el silencio. El riachuelo susurraba. Los pájaros cantaban en lo alto de las copas de los árboles, pero no se oía nada más. Ximena se acuclilló en el borde del claro y empezó a sacar la comida. La pondremos aquí, le susurró a Mateo, señalando una piedra plana junto al arroyo, lejos de los árboles. Colocaron el pan, los huevos, abrieron el termo y lo dejaron al lado. Mateo lo hacía todo con concentración, con cuidado, como si se tratara de un ritual importante. ¿Y si no viene? Preguntó cuando se alejaban de la piedra. Vendrá, dijo Ximena con firmeza, aunque ella misma no estaba segura. Se fueron, y al día siguiente regresaron. La piedra estaba vacía. Incluso el termo había desaparecido. Mateo soltó una exclamación y agarró la mano de Ximena. Mamá, exhaló. Estuvo aquí. Comió. Ximena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Dejaron más comida, más que el día anterior, y se marcharon de nuevo. Al tercer día, llegaron y se sentaron en el borde del claro, apoyando la espalda en el grueso tronco de un pino. Esperaron en silencio. Mateo se abrazó las rodillas y miró fijamente el lado opuesto del claro, sin parpadear. Está completamente solo, susurró Mateo unos 10 minutos después. Sin comida de verdad, sin casa,
Ximena iba a responder algo, pero se quedó helada, ya al lado opuesto, entre los árboles. Con cautela, lentamente, salió él. Miguel se detuvo a unos 10 metros de distancia y los miró fijamente. Iba descalzo, con los mismos harapos. El pelo le caía en mechones sucios, pero estaba de pie, erguido, como un humano, no a 4 patas, y miraba no con miedo, sino con una cautelosa curiosidad. Ximena metió la mano en la mochila, encontró una hogaza de pan y la sacó, sosteniéndola con el brazo extendido. Miguel siguió el movimiento con la mirada. «Es para ti», dijo ella en voz baja. «El pan está bueno». Miguel dio un paso adelante, luego otro, y se detuvo. Sus fosas nasales se dilataban. Olfateaba. «Mamá», susurró Mateo casi inaudiblemente, sin apartar la vista del niño. «Es como nosotros. Él tampoco tiene a nadie». Ximena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mateo tenía razón. Aquel niño lo había perdido todo, su hogar, a su gente, probablemente incluso su idioma, y ahora estaba allí, hambriento y solo, intentando decidir si podía confiar en 2 extraños. Miguel dio otro paso, extendió la mano hacia el pan, y en ese momento resonó un ladrido, fuerte, furioso, múltiple, de la derecha. Entre los árboles, salieron corriendo 2 hombres con ropa de camuflaje, seguidos por 3 pastores alemanes con correa. Los perros tiraban con fuerza, aullando y ladrando tan fuerte que a Ximena le zumbaron los oídos. «Ahí está», gritó uno de los hombres. «Atrápenlo». Miguel retrocedió tan rápido que Ximena no tuvo tiempo de parpadear. Se dio la vuelta y corrió hacia la espesura, pero mientras corría se giró, abrió la boca y emitió un sonido que helaba la sangre. Un aullido, largo, prolongado, un desesperado aullido de lobo. Y desde el bosque, 3 voces le respondieron, fundiéndose en un coro espeluznante. «¡Alto!», gritó Ximena, poniéndose de pie de un salto. «Deténganse. Lo han asustado». Pero los de la búsqueda no la escucharon. Corrían tras Miguel. Los perros los arrastraban. Miguel desapareció en la maleza un segundo antes de que el primer pastor alemán se abriera paso entre los arbustos. Ximena corrió hacia ellos. Agarró a uno de los hombres por la manga de la chaqueta de camuflaje. «¿Qué están haciendo?», gritaba. Apenas empezaba a confiar. «Lo han arruinado todo». «Hacemos nuestro trabajo», gruñó el hombre, soltándose. «Hágase a un lado». Los ladridos se apagaron a lo lejos. Llamaron a los perros. El equipo de búsqueda regresó 10 minutos después. Enfadados, sudorosos y con las manos vacías. Y Ximena se quedó en medio del claro, donde un minuto antes estaba Miguel, mirando el pan abandonado en la hierba. Mateo estaba a su lado, en silencio, su mano apretando con fuerza la de ella. Desde el bosque llegaba un aullido, bajo ahora, apagándose. Sonaba como una despedida. La pluma en las manos del agente Ramírez golpeaba rítmicamente el borde de la mesa, y el sonido ponía de los nervios a Ximena. Estaba sentada en un rincón de la misma oficina estrecha, observando cómo 3 hombres uniformados se inclinaban sobre un mapa desplegado de la sierra. «Pondremos la jaula aquí», dijo uno de ellos, el de mayor rango, señalando un punto en el mapa, junto al arroyo. «Viene a beber allí, con comida dentro», añadió un segundo. «Carne fresca». Ximena no pudo más y se levantó. «¿No podríamos intentarlo de otra manera?». Su voz sonó demasiado alta en el silencio de la oficina. Ya estaba empezando a acercarse a nosotros. «Si le diéramos tiempo». El superior levantó la cabeza y la miró con esa paciencia educada que irritaba más que la grosería. «Usted no es una profesional», dijo con calma. «Sabemos lo que hacemos. El niño podría resultar herido o adentrarse más en la sierra. No se irá». Ximena se acercó a la mesa. «Vuelve a ese claro». «Él». «Gracias por su ayuda», la interrumpió el hombre, volviendo al mapa. «El agente Ramírez la acompañará a la salida». El agente le indicó la puerta con un gesto de disculpa. Ximena se quedó un segundo más, apretando los puños. Luego se dio la vuelta y salió. A sus espaldas, escuchó el suspiro de alivio de alguien. Colocaron la jaula al día siguiente. Ximena se enteró por casualidad, a través del recepcionista, a quien se lo había contado un guardabosques. «Una trampa humanitaria», explicó. «Espaciosa. Segura. La puerta se cierra cuando alguien entra por la comida». Ximena no durmió en toda la noche. Se quedó despierta, imaginando a Miguel acercándose a la jaula, olfateando,
entrando y la puerta cerrándose de golpe, imaginando sus gritos. La llamada llegó al segundo día, temprano por la mañana. Era Ramírez. Su voz sonaba seca. Oficial. Atrapamos al niño hace una hora. Lo llevamos al hospital regional. Ximena colgó el teléfono sin siquiera despedirse. Mateo dormía. Lo despertó bruscamente y le dijo que se vistiera rápido. 20 minutos después, ya estaban en el coche de un taxista local que había contratado. El hospital los recibió con olor a cloro y el silencio de largos pasillos. Detrás del mostrador de recepción, una enfermera robusta dormitaba. Ximena se abalanzó sobre ella tan de repente que la mujer se sobresaltó. El niño, exhaló Ximena. Lo acaban de traer del bosque. ¿Dónde está? La enfermera parpadeó. Luego consultó un registro. López. Miguel, murmuró. Segundo piso. En una habitación. Pero no la dejarán pasar. Los médicos están con él. Necesito verlo. Mire, la enfermera levantó la cabeza. Y en su mirada había compasión. ¿Es usted familiar? No. Pero. Entonces no. Lo siento. Ximena iba a discutir. Pero en ese momento un hombre con bata blanca pasó por el pasillo. Corrió hacia él. Doctor. El niño del bosque. ¿Cómo está? El médico se detuvo y se ajustó las gafas. Era joven, con cara de cansado. ¿Usted quién es? Preguntó con recelo. Yo lo encontré, dijo Ximena rápidamente. Yo fui quien llamó a la policía. ¿Cómo está él? El médico suspiró. En estado de shock, respondió secamente. Agresivo. No habla. Solo hace ruidos. Gruñe. Araña. Tuvimos que darle un sedante. Físicamente está agotado. Tiene múltiples cicatrices antiguas. Pero en general está sano. ¿Puedo verlo? La voz de Ximena tembló. No, el médico negó con la cabeza. Ahora no se puede. Lo siento. Se fue. Y Ximena se quedó de pie en medio del pasillo. Mateo la tomó de la mano. Mamá, la llamó en voz baja. Ella no respondió. Miraba la escalera que llevaba al segundo piso, pensando que allí, detrás de una de esas puertas, en una de esas habitaciones, estaba ahora el niño al que habían metido en una trampa, y que probablemente había gritado, probablemente había llamado a su manada. Unos pasos en el pasillo la hicieron volverse. Hacia ellos se dirigía una mujer alta, de unos 50 años, con un traje sastre gris y una carpeta bajo el brazo, el pelo recogido en un moño apretado, el rostro sin sonrisa, fría. Oficial. ¿Usted es Ximena la señora que lo reportó? Preguntó, deteniéndose a 2 pasos. Sí, Verónica Castillo. Yaudiaf, la mujer no le tendió la mano. Me dijeron que estaba interesada en el niño. Estoy interesada, se enderezó Ximena. Quiero verlo. Me temo que eso es imposible. Castillo abrió la carpeta. Recorrió los papeles con la vista. El niño será trasladado a una institución especializada en la capital del estado. Casos como este requieren un enfoque particular. ¿Qué clase de institución? Preguntó Ximena bruscamente. Un centro para niños con necesidades especiales de desarrollo. Castillo levantó la vista. Allí trabajan especialistas, psicólogos, terapeutas. Necesita ayuda profesional. Necesita una familia. La voz de Ximena se quebró en un grito. Varias personas en el pasillo se giraron. Castillo frunció los labios. Más bajo. Por favor. Esto es un hospital, cerró la carpeta. El niño no tiene familia. No le quedan parientes biológicos. El Estado se hará cargo de él. Quiero verlo, repitió Ximena, esforzándose por hablar con más calma. Yo fui quien lo encontró. Yo fui en quien empezó a confiar. La confianza no es parentesco, replicó Castillo con frialdad. Usted es una extraña para él. No crea que un encuentro en el bosque le da algún tipo de derecho. Se dio la vuelta y se dirigió a la escalera. Ximena la siguió con la mirada, sintiendo como algo caliente y furioso empezaba a hervir en su interior. Vieja bruja, susurró Mateo a su lado, y Ximena no lo corrigió. Regresaron al hotel de retiro tarde esa noche. Mateo se fue a su cama en silencio y se giró hacia la pared. Ximena se sentó junto a la ventana y miró la oscuridad tras el cristal. La sierra era negra, impenetrable. En algún lugar de allí, una loba aullaba, llamando a un niño que no volvería. Ximena cerró los ojos. Ante ella apareció otra imagen, la de una niña diminuta a la que no pudo salvar. María, su hija, que no llegó a nacer viva, pero a Miguel sí podía salvarlo. Él todavía estaba vivo. Estaba a solo 20 kilómetros de distancia.
y no iba a permitir que lo abandonaran en un internado cualquiera, donde sería un número más en la carpeta de la señora Castillo. Mamá, la llamó Mateo en voz baja desde la oscuridad. Ximena se sobresaltó y se giró. Mateo estaba en el umbral, descalzo y en pijama. Sus ojos brillaban en la penumbra. ¿No estás dormida?, preguntó ella. No puedo. Dio un paso hacia la habitación. Mamá, no lo vamos a dejar, ¿verdad? Ximena miró a su hijo, su rostro serio, los puños apretados. Por primera vez en muchos meses. La miraba no con distancia, sino con esperanza. No, dijo ella con firmeza. No lo dejaremos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mateo asintió. Exhaló aliviado y volvió a su cama. Y Ximena se quedó sentada junto a la ventana. No sabía cómo iba a hacerlo. No sabía qué decirle a esa tal Castillo. No sabía si siquiera la tomarían en serio. Pero sabía una cosa. No podía abandonar a Miguel. No después de haber visto sus ojos en el claro. No después de haber entendido que estaba tan solo como ella, como Mateo. Se habían encontrado. Y no iba a permitir que el sistema los separara. El sello en el documento era tan nítido, tan oficial, que parecía grabado a fuego en el papel. Ximena pasó el dedo por las letras azules. Centro especializado del DIF número 3 para niños con necesidades de desarrollo. Dirección, Oaxaca de Juárez. A casi 500 kilómetros de la Ciudad de México. Habían pasado 2 semanas desde que regresaron de la sierra. 2 semanas en las que Ximena no había podido pensar en otra cosa. Llamaba al hospital, a las oficinas del DIF, intentando saber algo de Miguel. Le respondían de forma educada y concisa. El niño ha sido trasladado al centro. Está en proceso de adaptación. Las visitas están prohibidas por ahora. Y entonces tomó una decisión. El despacho de abogados estaba en un edificio antiguo de la colonia Roma, donde las escaleras crujían bajo los pies y por debajo de las puertas se colaba un aire viciado. El abogado, un hombre de unos 40 años, con entradas y mirada cansada, le escuchó en silencio, tamborileando con una pluma en su libreta. Las posibilidades son mínimas, dijo cuando Ximena terminó. El niño se considera un caso difícil. Requiere una rehabilitación prolongada, posiblemente años. Usted no tiene esposo. Está divorciada. Sufrió una pérdida reciente. Lo dijo sin malicia, simplemente constatando hechos. Pero Ximena aún así apretó los puños bajo la mesa. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. ¿Pasar una evaluación psicológica? El abogado se encogió de hombros. Reunir comprobantes de ingresos, de vivienda, cartas de recomendación, presentar una solicitud, demostrar que es capaz de cubrir las necesidades especiales de un niño así. Y luego esperar la decisión del DIF. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Meses. Quizás más. Ximena se levantó, asintió agradecida y salió. En la calle caía una llovizna fina, pero no abrió el paraguas. Simplemente caminó por la acera mojada pensando, meses. Tengo meses. La psicóloga la recibió en un consultorio luminoso que olía a lavanda y tenía plantas en macetas. La mujer era joven, de voz suave y ojos atentos. Hacía preguntas con calma. Anotaba las respuestas en un cuaderno. A veces asentía. Perdió a su hija hace 4 meses, dijo la psicóloga, levantando la vista. Y ahora quiere adoptar a este niño. ¿Por qué cree que es? Porque necesita ayuda, respondió Ximena. O porque usted la necesita, aclaró la psicóloga con delicadeza. Ximena guardó silencio. Fuera. Las hojas susurraban. El viento las arrastraba por el asfalto. A esto se le llama comportamiento compensatorio, continuó la psicóloga. ¿Quiere reemplazar con Miguel al hijo que perdió? ¿Llenar el vacío? Es natural, pero peligroso para usted y para él. Sí, puede ser, exhaló Ximena. Puede que quiera llenar un vacío. ¿Pero eso hace que mi amor sea menos real? A un niño le importa por qué lo quiero. Si de verdad lo quiero. La psicóloga la miró en silencio unos segundos y luego escribió algo en su cuaderno. De acuerdo, dijo en voz baja. Redactaré mi informe. Ese mismo día, llamaron a Ximena de la escuela. La subdirectora, una mujer robusta de pelo teñido y sonrisa forzada, la recibió en el pasillo. Su hijo se peleó, le informó sin rodeos, con 2 compañeros. Un niño tiene la nariz rota. Ximena sintió que se le encogía el corazón. ¿Mateo?, preguntó incrédula. ¿Mi Mateo? Su Mateo, la subdirectora frunció los labios. Está en la dirección. Venga conmigo. Mateo estaba sentado en una silla fuera de la oficina del director, con la vista en el suelo.
Tenía los nudillos de la mano derecha despellejados y un moretón le enrojecía la mejilla. Ximena se arrodilló a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Mateo no levantó la cabeza. Se estaban riendo, murmuró. De Miguel. Decían que estaba mintiendo, que no había ningún niño en el bosque, que me lo estaba inventando. ¿Y les pegaste? Sí. Ximena suspiró y le pasó una mano por el pelo. La conversación con el director fue breve y desagradable. Una advertencia. Otro incidente como ese y sería la expulsión. Mateo guardó silencio todo el camino a casa. Sentado en el autobús con la frente pegada a la ventana. En casa. Ximena preparó té y sacó un curita para su mano. Estaban sentados en la cocina, y afuera oscurecía lentamente. Mateo, lo llamó. ¿De verdad quieres que él sea tu hermano? Mateo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Mamá, dijo con voz ronca. Cuando lo vi en el claro, me di cuenta de que estaba tan solo como yo. Desde que papá se fue, me siento abandonado. Pero él estuvo completamente solo. 3 años sin nadie. Y pensé que me gustaría tener un hermano. Ximena lo abrazó, apretándolo con fuerza. Mateo no se resistió. Hundió la cara en su hombro. Haré todo lo que pueda, le susurró ella. Lo prometo. Al día siguiente, Ximena tomó un autobús a Oaxaca. El centro del DIF estaba en las afueras, detrás de una zona industrial. Un edificio gris de 3 pisos con el yeso desconchado y rejas en las ventanas de la planta baja. El letrero apenas se leía. Verónica Castillo la recibió en su oficina. El mismo traje sastre impecable. La misma mirada fría. No le ofreció asiento. Simplemente se cruzó de brazos. Sabía que vendría, dijo. Ha presentado los papeles para la adopción. Sí, se enderezó Ximena. Quiero ver a Miguel. No, Castillo negó con la cabeza. Todavía no. ¿Por qué? Porque usted no entiende a lo que se enfrenta. Castillo rodeó el escritorio y se paró frente a ella. Eso no es un niño. Señora. Es una criatura salvaje. No habla. Muerde. Rompe los muebles. Duerme en el suelo. Le tiene miedo a la gente. Aúlla por las noches. 3 cuidadores ya se han negado a trabajar con él. Necesita tiempo, objetó Ximena. Necesita especialistas, respondió Castillo bruscamente. No una madre afligida que quiere reemplazar con él a su hijo muerto. Ximena sintió que le ardían las mejillas. Usted no tiene derecho, empezó. Pero Castillo la interrumpió. Lo tengo. Soy responsable de ese niño. Y no permitiré que usted le arruine la vida con sus ilusiones. ¿Cree que con amor es suficiente? No sabe usar el baño. No sabe comer con cuchara. No responde a su nombre. ¿Está preparada para eso? Sí, dijo Ximena con firmeza. Estoy preparada. Castillo la miró durante unos largos segundos y luego suspiró. Consideraremos su solicitud, dijo finalmente. Pero no se haga ilusiones. Las posibilidades son escasas. Ximena salió del centro cuando ya había oscurecido por completo. Las farolas a lo largo del camino daban una luz tenue. Se detuvo en la entrada y se dio la vuelta. En algún lugar del 3er piso, una luz estaba encendida en una de las ventanas. Quizás allí estaba él, Miguel, solo en un lugar extraño, entre gente extraña. No me rendiré, susurró Ximena a la oscuridad. ¿Oyes? No me rendiré. El viento trajo desde la distancia un sonido, prolongado, lastimero, parecido a un aullido. Quizás era un perro, o quizás. Ximena quería creerlo. Era él. Y él tampoco se estaba rindiendo. La llave giró en la cerradura con un chasquido tan fuerte que Ximena se estremeció. La cuidadora. Una mujer de unos 50 años con el rostro cansado y mechones grises escapando de su moño. Empujó la puerta y le hizo un gesto para que entrara. 30 minutos, dijo. No más. No se acerque bruscamente. No levante la voz. Si empieza a gritar o a lanzar cosas, me lo llevo inmediatamente. Ximena asintió, apretando su bolso. 1 mes. Llevaba 1 mes entero luchando por esta visita. Llamando, escribiendo solicitudes, yendo a las oficinas del DIF. Y finalmente, la licenciada Castillo se lo había permitido. Una visita, bajo supervisión. La sala de visitas era pequeña, con paredes grises y una única ventana cerca del techo por la que se filtraba una luz mortecina. Olía a cloro y a algo más, a medicamentos, a hospital, a ese olor que se impregna en las paredes de las instituciones públicas y no se va nunca. En medio de la habitación había una mesa y 3 sillas. Nada más. Ximena se sentó en una de las sillas y colocó el bolso sobre sus rodillas.
El corazón le latía en la garganta. Oía cómo hablaban tras la puerta, en voz baja, apagada. Luego, unos pasos. La puerta se abrió de nuevo. Casi lo llevaban a rastras. La cuidadora sujetaba a Miguel por el hombro, guiándolo hacia la habitación. Caminaba despacio, con la cabeza gacha. Y Ximena apenas lo reconoció. Le habían cortado el pelo muy corto, casi a rape. Llevaba una camiseta gris limpia y unos pants. Iba descalzo, al parecer. Todavía no usaba zapatos. Pero lo que más asustaba eran sus ojos, vacíos. Como si no hubiera nadie dentro. Miguel entró en la habitación. Recorrió con la mirada las paredes, la mesa, a Ximena, y corrió a un rincón. Se sentó en el suelo. Se abrazó las rodillas y escondió la cara. 30 minutos, repitió la cuidadora a Ximena. Y salió, cerrando la puerta tras de sí. Ximena permaneció sentada, sin moverse. Miguel no se movía en el rincón. Solo sus hombros se estremecían ligeramente con cada respiración. «Hola», dijo en voz baja. «Miguel, ¿me recuerdas?» Ninguna reacción. Ni siquiera levantó la cabeza. Ximena tragó saliva, sintiendo que se le cerraba la garganta. «Soy la mujer», continuó, esforzándose por mantener la calma. «La del claro. ¿Recuerdas el claro? El arroyo. La manzana. Te traje una manzana. Y luego pan. Viniste con mi hijo. Mateo». Miguel giró ligeramente la cabeza. No la levantó, pero la giró. Una señal de que la oía. Ximena desabrochó lentamente el bolso. Sacó un libro infantil con ilustraciones de colores vivos. Lo había comprado el día anterior en una librería. Animales del bosque. Lobos, venados, osos. Lo abrió en la página donde aparecía una loba con sus cachorros y lo colocó en el suelo. Entre ella y Miguel. «Mira», dijo en voz baja. «Lobos. Tu familia». Miguel se quedó inmóvil. Luego levantó lentamente la cabeza. Vio el libro. Vio la ilustración. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó mirando la imagen de la loba como si no fuera un dibujo, sino un ser vivo. Ximena acercó el libro con cuidado un poco más hacia él. Miguel se sobresaltó, y luego extendió la mano, despacio, con inseguridad. Sus dedos tocaron la página. Los deslizó sobre la loba dibujada, sobre su pelaje gris, sobre sus ojos amarillos, y emitió un sonido bajo, lastimero. Algo entre un gemido y una palabra. Ximena sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no se las secó. Simplemente observaba cómo Miguel acariciaba la ilustración, cómo sus labios se movían como si intentara decir algo, pero no pudiera. «Los extrañas», susurró ella. «¿Verdad?» Miguel la miró, por primera vez. La miró directamente a los ojos y asintió. Una sola vez. Apenas perceptible. Ximena, sin pensar, sin controlarse, se acercó, sentándose en el suelo junto al libro. Miguel se tensó, pero no se apartó. Ella colocó su mano junto a la de él en la página. Sus dedos quedaron a pocos centímetros de distancia. «Te querían», dijo Ximena en voz baja. «La loba te protegía. Yo lo vi. Era su cachorro». Miguel miró sus manos. Y luego, muy lentamente, movió la suya. Sus meñiques se tocaron. Un roce ligero, casi imperceptible. Pero Ximena sintió como algo en su interior se encogía y al mismo tiempo se liberaba. Como si un nudo que llevaba mucho tiempo apretándose, de repente empezara a deshacerse. Miguel levantó la vista hacia ella. En sus ojos había reconocimiento. La recordaba. Recordaba el claro. La manzana. A ella y a Mateo. Recordaba que no le había hecho daño. «Volveré», susurró Ximena. «Prometo que vendré a verte». Miguel no respondió, pero no quitó la mano. Se quedaron así, en silencio, tocándose con los meñiques, mirando la ilustración de la loba, hasta que la puerta se abrió de golpe. «Se acabó el tiempo», anunció la cuidadora al entrar. Miguel se sobresaltó y agarró el libro con ambas manos. La cuidadora se acercó. Intentó tomarlo del hombro. Él se zafó y soltó un gruñido. Apretó el libro contra su pecho. «Miguel, vámonos», dijo la cuidadora con cansancio. «Espere». Ximena se arrodilló. «Miguel, el libro es para ti. Es tuyo. Llévatelo». Él la miró. Luego miró el libro. No lo soltaba. «Vámonos», repitió la cuidadora. Esta vez con más severidad. Y tiró de la mano de Miguel. Miguel se levantó, pero se giró hacia Ximena, extendiendo la mano libre como si quisiera tocarla de nuevo.
De su garganta salió un sonido lastimero, casi un llanto, casi una llamada. Volveré, dijo Ximena más alto, sintiendo que se le quebraba la voz. Regresaré, te lo juro. ¿Oyes? No te abandonaré. La cuidadora se lo llevó. Miguel miraba por encima del hombro, todavía extendiendo la mano y emitiendo aquellos sonidos. Lastimeros. Desesperados. La puerta se cerró tras ellos. Ximena se quedó de pie en medio de la habitación vacía, temblando, con el rostro mojado por las lágrimas. Salió al pasillo unos minutos después. Verónica Castillo le esperaba junto a la escalera, con los brazos cruzados. ¿Y bien? Dijo apenas se acercó Ximena. Ya lo vio. Se apega demasiado rápido. Es una dependencia malsana. Solo le está haciendo más daño. Ximena se secó la cara con la manga. A eso se le llama confianza, respondió con firmeza. Me recuerda. Me reconoció. Y sí, se apegó, porque soy la única que no le ha hecho daño. La única que ha venido. Vino una vez, replicó Castillo con frialdad. Y vendré más, se enderezó Ximena. Las que hagan falta. Vendré hasta que me permita sacarlo de aquí. Castillo la miró largamente, estudiándola, y luego negó con la cabeza. Es usted muy terca, dijo. Pero la terquedad puede reemplazar a la indiferencia, replicó Ximena. Y se dirigió a la salida. Afuera hacía frío. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Ximena se detuvo en la entrada del centro y se giró. Miró las ventanas del tercer piso. En algún lugar, detrás de una de ellas, un niño estaba sentado con un libro sobre lobos y, quizás, pensaba en ella. Aguanta, susurró al vacío. Volveré, lo prometo. El viento trajo el ladrido lejano de un perro, pero a Ximena le pareció que era un aullido, bajo, distante, una llamada, y ella acudiría a esa llamada, sin falta. El lobo de peluche era gris, suave, con ojos de cristal amarillos. Ximena lo compró en una juguetería. Después de pasar casi una hora buscando entre todos los animales de peluche hasta que encontró el que más se parecía a uno de verdad. Habían pasado 2 semanas desde la primera visita. 2 semanas en las que llamaba todos los días al centro para preguntar por Miguel. Las cuidadoras respondían de forma escueta. Come, duerme, no grita, no hay progresos. La sala de visitas era igual de gris que la vez anterior. Miguel entró más despacio que antes. Casi por su cuenta. La cuidadora solo le sostuvo la puerta. Se sentó de nuevo en el rincón, con las rodillas pegadas al pecho, pero esta vez no escondió la cara. Miraba a Ximena con cautela, estudiándola. Hola, dijo ella, sentándose en el suelo y sacando el lobo del bolso. Te traje algo. Dejó el juguete en el suelo entre ellos. Miguel lo miró fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Lentamente. Extendió la mano y tocó el pelaje. Luego, agarró el lobo con ambas manos, lo apretó contra su pecho y empezó a mecerse. Adelante y atrás, suavemente, rítmicamente. Sus labios se movían, emitiendo un murmullo apenas audible. No eran palabras, solo un sonido. Ximena lo observaba, sintiendo un nudo en la garganta. Se mecía, abrazando el juguete, como si fuera algo vivo, lo único que le quedaba de su verdadera familia. Mesa, dijo Ximena en voz baja, señalando la mesa en el centro. Esto es una mesa. Repite, mesa. Miguel no respondió, solo apretó más fuerte al lobo. Silla, continuó ella, señalando una silla. Silla. Y esto es agua. Sacó una botella de agua y se la mostró. Miguel la miró. Luego volvió a mirar al lobo. No repitió ni una palabra, pero escuchaba. Ximena se dio cuenta de que escuchaba. Después de la visita, habló con la psicóloga del centro, una mujer joven de ojos cansados y una libreta llena de anotaciones con letra menuda. Conserva habilidades lingüísticas básicas, dijo la psicóloga, hojeando las páginas. Entiende palabras sencillas. Pero para que hable se necesita tiempo. Quizás meses. Quizás años. Hablará, respondió Ximena con firmeza. Lo sé. La psicóloga la miró con una leve sonrisa. La que se dedica a quienes creen en los milagros. 1 mes después, Ximena llevó a Mateo. Conseguir el permiso para eso fue casi tan difícil como para la primera visita. Tuvo que escribir una solicitud, explicarse con la licenciada Castillo, demostrar que era importante. Al final, se lo permitieron, una vez. 30 minutos. Mateo estuvo nervioso todo el camino. Sentado en el autobús,
tamborileando con los dedos en la rodilla y haciendo preguntas. ¿De verdad no habla nada? ¿Y si le hablo yo? ¿Y si le enseño algo interesante? Solo sé tú mismo, le respondió Ximena, apretándole la mano. No lo asustes. En la sala de visitas. Miguel estaba de nuevo en su rincón con el lobo de peluche en los brazos. Cuando Mateo apareció en la puerta, se tensó. Apretó el juguete contra su pecho y lo miró con recelo. Hola, dijo Mateo, deteniéndose en el umbral. Soy Mateo. ¿Me recuerdas? Nos vimos en el claro. Miguel no respondió. Mateo entró despacio y se acuclilló junto a la puerta. De su mochila sacó un pequeño balón de fútbol, de colores vivos, con franjas rojas y blancas. Mira lo que traje. Puso el balón en el suelo y lo empujó suavemente hacia Miguel. El balón rodó por el linóleo y se detuvo a sus pies. Miguel lo miraba sin moverse. Mateo esperó, sin insistir. Ximena estaba de pie junto a la pared, con miedo hasta de moverse. Finalmente, Miguel dejó al lobo a su lado. Extendió la mano hacia el balón. Lo tocó y lo empujó de vuelta, con inseguridad, débilmente. El balón rodó hasta Mateo. Eso es, exhaló Mateo, y empujó el balón de nuevo. Miguel lo devolvió, más fuerte esta vez. El balón rodaba entre ellos, y cada vez Miguel actuaba con más confianza. Ximena los miraba y sentía como algo cálido crecía en su interior. Era una interacción, la primera interacción real de Miguel con otra persona. Mateo sonreía, ampliamente, con alegría. Lo haces genial, decía, empujando el balón. Otra vez. De repente, Miguel también sonrió. Fue extraño. Las comisuras de sus labios se levantaron de forma desigual. Sus ojos permanecieron recelosos. Pero era una sonrisa, la primera en todo este tiempo. Ximena se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. 1 mes y medio después, la citaron ante el comité, la sesión oficial para la cuestión de la adopción. Ximena estaba sentada en una oficina frente a 5 personas. Castillo en el centro. A los lados 2 funcionarios del DIF, la psicóloga del centro y un médico. Castillo dirigía el interrogatorio. Su voz era monótona, fría, metódica. ¿Por qué este niño en particular?, preguntó, mirando a Ximena por encima de las gafas. En la base de datos hay miles de niños que necesitan una familia. Niños sanos, socializados. ¿Por qué eligió el caso más difícil? Porque yo lo encontré, respondió Ximena, tratando de mantener la voz firme. Porque confió en mí. ¿Qué espera de él?, continuó Castillo. Cree que se convertirá en un niño normal, que irá a la escuela, que hará amigos. No espero nada de él, excepto que sea feliz. Ximena apretaba las manos sobre sus rodillas. Entiende que puede que nunca llegue a ser normal. Castillo se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasará toda su vida cuidando a alguien que no podrá agradecérselo? Ximena sintió que algo dentro de ella se rompía. Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió. ¿Normal?, repitió, y su voz resonó en el silencio de la oficina. ¿Y quién decide qué es normal? Un niño al que abandonaron en un orfanato, al que maltrataron hasta que huyó al bosque porque la gente fue cruel con él. Lo salvaron los lobos, porque la gente no lo hizo. No es salvaje, es un superviviente. Los miembros del comité guardaron silencio. Castillo la miraba fijamente. Y sí, continuó Ximena, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Quiero darle lo que a mí me fue arrebatado, una familia, un hogar, amor. ¿Eso me convierte en una mala madre? ¿El querer salvar a un niño al que todos habían dado por perdido? El silencio se prolongó. Castillo se reclinó lentamente en su silla. La psicóloga anotó algo en su libreta. El médico tosió. Tenemos algunas preguntas, dijo finalmente una de las mujeres del DIF, ajustándose las gafas. Usted no tiene esposo. Sus ingresos son medios. Su apartamento es pequeño. Tengo amor, la interrumpió Ximena. Y paciencia. Y ganas. ¿No es suficiente? La psicóloga levantó la cabeza. Es suficiente, dijo en voz baja, mirando a los demás miembros. Yo creo que es suficiente. El médico asintió. Yo también, añadió. El niño necesita una familia, no otra institución. Castillo miró a Ximena durante un largo rato, estudiándola, y luego suspiró. Le daremos un permiso condicional de acogida familiar, dijo. 3 meses de prueba. Si el niño se adapta, se formalizará la adopción. Si no, se adaptará, dijo Ximena con firmeza. Lo prometo. Salió de la oficina con las piernas temblorosas.
En el pasillo le esperaba Mateo. Estaba sentado en el alféizar de una ventana, balanceando las piernas. ¿Y bien?, preguntó ansioso, saltando al suelo. Ximena lo abrazó con una fuerza que casi le rompe los huesos. Nos lo llevamos a casa, susurró. ¿Oyes? Nos lo llevamos a casa. Mateo la abrazó también. Y Ximena sintió un temblor recorrer su espalda. Quizás eran lágrimas, quizás alivio, o quizás ambas cosas. Afuera, caía la primera llovizna de la temporada. Empezaba diciembre, y con él, su nueva vida. Los tres juntos. La llave giró en la cerradura con un suave clic y la puerta se abrió, dejando entrar en el apartamento el aire frío de diciembre. Miguel se quedó paralizado en el umbral, agarrado a la mano de Ximena con tanta fuerza que sintió como sus uñas se le clavaban en la piel. Pasa, dijo ella con suavidad. Esta es tu casa ahora. Miguel no se movió. Miraba el recibidor con los ojos muy abiertos. Olfateando. Demasiados olores. Café. Detergente. Algo más desconocido. Demasiados sonidos. La música de un vecino. El golpe de la puerta del ascensor. El agua corriendo por las tuberías. Demasiado espacio. Ximena esperó, sin tirar de él, sin apurarlo, simplemente de pie a su lado, sosteniendo su mano. Finalmente, Miguel cruzó el umbral, lenta, cautelosamente, como si temiera que el suelo se hundiera bajo sus pies. Entró y de inmediato se pegó de espaldas a la pared. Se deslizó hacia abajo. Se acuclilló y se abrazó las rodillas. Todo está bien, dijo Ximena, agachándose a su lado. Tómate tu tiempo, todo el que necesites. Mateo se asomó desde la cocina. Vio a Miguel en el suelo y abrió la boca para decir algo. Ximena negó con la cabeza. Ahora no. Mateo asintió y desapareció. Se quedaron así unos 10 minutos. Quizás más. Poco a poco. Miguel dejó de temblar y miró a su alrededor. Ximena esperó. Ven, te enseñaré tu cuarto, dijo finalmente. Levantándose. Miguel se levantó tras ella, sin soltarle la mano. La habitación era pequeña, pero luminosa. La ventana daba a un patio interior con unos viejos árboles, ahora desnudos. Una cama junto a la pared, un armario, un escritorio. En un estante junto a la ventana estaba el lobo de peluche, el mismo del internado. Ximena había pedido expresamente a las cuidadoras que se lo dieran. Miguel vio al lobo y corrió hacia él. Lo agarró, lo apretó contra su pecho y hundió la cara en su pelaje gris. Se quedó así unos segundos. Luego miró a su alrededor. Vio el rincón entre el armario y la pared. Se dirigió allí y se sentó, con las piernas encogidas. En el rincón, no en la cama. De acuerdo, dijo Ximena en voz baja. Quédate ahí si te sientes más cómodo. Salió. Cerró la puerta y se apoyó en la pared del pasillo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Había comenzado. 3 meses de prueba. 3 meses para demostrarle a la licenciada Castillo y a todos los demás que podía con esto. La cena fue silenciosa y extraña. Ximena sirvió la mesa, arroz, milanesas, ensalada, tortillas, y llamó a Miguel. Salió de su cuarto despacio, con el lobo en los brazos, y se sentó en el borde de la silla, como si estuviera listo para saltar y huir en cualquier momento. Come, dijo Ximena, señalando su plato. Miguel miró la comida. Luego agarró una milanesa con las manos y le dio un bocado. Rápido, voraz, como si temiera que se la quitaran. Masticaba casi sin tragar, buscando ya el siguiente trozo. Oye, lo llamó Mateo en voz baja, sentado enfrente. Mira cómo lo hago yo. Tomó un tenedor, pinchó un trozo de carne y se lo enseñó a Miguel. Miguel dejó de masticar y se quedó mirando el tenedor. Mateo se lo llevó lentamente a la boca y comió. Inténtalo, le propuso, dejando un tenedor junto al plato de Miguel. Miguel dejó la milanesa a medio comer. Se limpió las manos en los pantalones. Tomó el tenedor, sujetándolo de forma incorrecta, de lado, con los dedos mal colocados. Intentó pinchar la comida, pero ésta se cayó de nuevo al plato. Volvió a intentarlo, de nuevo, sin éxito. Muy bien, exclamó Ximena, y Miguel se sobresaltó por el volumen de su voz. Perdón, bajó el tono. Lo estás haciendo muy bien. Sigue intentando. Miguel lo intentó una vez más. Esta vez, la comida llegó a su boca. Comió. Masticó lentamente. Miró a Mateo. A Ximena. Algo en su mirada había cambiado. Quizás orgullo, quizás alivio. ¿Ves? Sonrió Mateo.
Puedes hacerlo. Por la noche, Ximena le hizo la cama a Miguel, sábanas limpias, un edredón suave, 2 almohadas. Le enseñó cómo acostarse, cómo taparse. Miguel observaba, pero cuando ella salió y cerró la puerta, no se acostó. Media hora después, Ximena fue a ver cómo estaba. Miguel estaba sentado en el suelo junto a la ventana, había arrastrado el edredón de la cama. Se había envuelto en él como en un capullo y miraba por la ventana la noche. La oscuridad. Ximena entró en silencio. Se sentó en el suelo a su lado, a cierta distancia, sin tocarlo. Miguel se sobresaltó, pero no se apartó. ¿No puedes dormir?, preguntó ella en un susurro. Miguel no respondió, solo miraba por la ventana. Ximena empezó a tararear, en voz baja, casi sin sonido, una canción de cuna que le cantaba a Mateo cuando era pequeño. A la Rorro niño, a la Rorro ya. Miguel giró la cabeza y la miró. Sus hombros se relajaron poco a poco. Dejó de apretar el edredón en sus puños. Ximena siguió cantando, mirando por la ventana. No a él, dándole su espacio. Cuando la canción terminó, Miguel se acostó suavemente en el suelo, acurrucado en el edredón. Ximena se levantó, apagó la luz y salió. En mitad de la noche, la despertó un sonido, bajo, prolongado, lastimero. Saltó de la cama, se puso una bata y corrió al pasillo. Miguel estaba de pie junto a la ventana de su cuarto. La luz de la luna le iluminaba el rostro, haciéndolo parecer casi fantasmal. Estaba de pie, con la cabeza echada hacia atrás, y aullaba, en voz baja, pero de una manera que a Ximena se le encogió el corazón. La llamada. Llamaba a su manada. Miguel lo llamó, entrando. No se giró. Siguió aullando, mirando por la ventana, a la oscuridad. ¿Hacia dónde? Muy lejos. Estaba la sierra, donde estaba la loba, donde estaba el bosque. Ximena se acercó lentamente, se puso detrás de él, lo abrazó por los hombros y lo apretó contra ella. Miguel se tensó, contuvo la respiración, pero el aullido se cortó. Sentía como le latía el corazón, rápido, desesperado. Lo sé, le susurró al oído. Los extrañas. Ellos también te extrañan. La loba se acuerda de ti y siempre se acordará. Miguel no se movía. Pero ahora esta también es tu casa, continuó Ximena. Esta es tu manada ahora. Mateo y yo. Nunca te abandonaremos. Miguel se giró lentamente hacia ella. La miró desde abajo, y en sus ojos había lágrimas. Abrió la boca. Intentó decir algo. Los labios se movían. La garganta se tensaba. Pero los sonidos no formaban palabras. Ma, consiguió decir finalmente. Ma, no pudo terminar. Cerró la boca. Apretó los ojos por el esfuerzo. Ximena se arrodilló. Lo abrazó con fuerza. Lo apretó contra ella. Sí, susurró. Sí, mi amor. Estoy aquí. Estoy contigo. Miguel hundió la cara en su hombro y lloró. En silencio, casi sin sonido, pero sus hombros se sacudían. Ximena le acariciaba la espalda, meciéndolo como a un bebé, y lloraba ella también de alivio, de dolor, de algo más para lo que no había palabras. Mateo estaba en la puerta. Ximena no lo había oído llegar. Los miraba, y por su cara también corrían lágrimas. Mamá, la llamó en voz baja. Ximena le tendió una mano. Mateo se acercó y los abrazó a los dos. Se quedaron así los tres, en el suelo, a la luz de la luna, en el silencio de un apartamento de la Ciudad de México. Afuera lloviznaba, la ciudad dormía, y en esa habitación nacía una familia. Lenta, dolorosamente, pero estaba naciendo. Miguel estaba de pie frente al refrigerador, mirando un imán con una foto de Ximena con tanta concentración como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. Sus dedos temblaban cerca del borde del imán, pero no lo tocaba. Solo miraba. Agua, dijo en voz baja, sin apartar la vista. Habían pasado 2 meses desde que se mudó. 2 meses de una adaptación lenta y dolorosa. Ahora decía palabras sueltas, pocas. Una decena, quizás un poco más. Agua, comer, Mateo. A veces, sí y no. Era poco, pero era un comienzo. Mateo entró en la cocina, bostezando y frotándose los ojos. Vio a Miguel junto al refrigerador y sonrió. Hola, dijo, abriendo un armario. ¿Quieres avena? Miguel se giró y asintió. Habían encontrado un lenguaje común sin palabras, con gestos, miradas, roces. Mateo enseñaba.
Miguel repetía. Juegos. Reglas. Cosas sencillas como encender la televisión o abrir el grifo. Miguel lo absorbía todo con avidez. Rápidamente. Como si intentara recuperar 3 años perdidos en unas pocas semanas. Ximena entró en la cocina con una maleta en la mano y se detuvo en el umbral. Miguel vio la maleta y se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par. Niños, empezó ella con cautela. Tengo que salir 2 días por trabajo. Pero voy a volver. Se los prometo, voy a volver. Miguel miraba la maleta. Luego a Ximena. Y de nuevo a la maleta. No, consiguió decir. Y su voz tembló. Miguel, escúchame. Ximena se arrodilló frente a él. Voy a volver. 2 días. Solo 2 días. Se quedará con ustedes doña Elvira. ¿La recuerdas? Es muy buena. Y Mateo estará contigo. Pero Miguel ya negaba con la cabeza, retrocediendo hacia la pared. Su respiración se aceleró. Se volvió entrecortada. Ximena vio que empezaba un ataque de pánico. 1 hora después, cuando Ximena ya estaba en la puerta, lista para irse, Miguel estalló. Corrió hacia la puerta. Se agarró a la manija, intentando salir tras ella. Doña Elvira, una mujer mayor de rostro amable y rizos grises. Intentó detenerlo. Miguel se zafó. Se acurrucó en un rincón del recibidor y aulló. Prolongada, lastimeramente, como aquella primera noche. Miguel, Ximena dio un paso hacia él, pero Mateo se interpuso. Mamá, vete, dijo en voz baja. Yo me encargo. Ximena dudó, mirando a Miguel acurrucado en el rincón. Luego asintió. Le dio un beso rápido a Mateo en la cabeza y salió. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. Miguel aulló más fuerte. Doña Elvira retrocedió hacia la cocina, sin saber qué hacer. Mateo se acercó a Miguel lentamente y se arrodilló a su lado. Oye, lo llamó en voz baja. Miguel, mírame. Miguel no lo miraba. Se mecía de un lado a otro, abrazándose las rodillas. Va a volver, dijo Mateo con firmeza. ¿Oyes? Mamá siempre vuelve. Eso lo sé muy bien. Miguel seguía meciéndose. Mateo suspiró e hizo algo que normalmente no hacía. Abrazó a Miguel, con fuerza, sin soltarlo, aunque éste se retorcía, intentando liberarse. Lo sujetó hasta que Miguel se cansó. Se calmó y apoyó la cabeza en su hombro. Todo va a estar bien, susurró Mateo. Te lo prometo. Los 2 días se hicieron tan largos como 2 semanas. Mateo se sentía extraño, adulto y responsable, aunque solo tenía 10 años. Doña Elvira cocinaba y limpiaba, pero solo él se comunicaba con Miguel. Le enseñaba fotos de Ximena en el teléfono. La misma. Una y otra vez. ¿Ves? Decía Mateo. Es mamá. Vuelve mañana. Solo falta un día. Miguel miraba la foto. Tocaba la pantalla con el dedo. Asentía. Pero en sus ojos había angustia. Juntos prepararon sándwiches. Mateo untaba la mayonesa. Miguel cortaba el queso con torpeza. Vieron dibujos animados. Miguel no entendía la trama, pero miraba porque Mateo estaba a su lado. Jugaron al balón en el pasillo hasta que doña Elvira les pidió que pararan porque los vecinos de abajo se quejaban. Pero Miguel iba constantemente a la puerta. Escuchaba. Esperaba. Por la noche, Mateo se despertó porque alguien abrió con cuidado la puerta de su cuarto. Se incorporó, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Miguel, susurró. La silueta en el umbral se detuvo. Luego, entró lentamente. Miguel estaba descalzo, con la pijama que le había comprado Ximena, y miraba a Mateo desde abajo, a la luz de la luna que se colaba por la rendija de las cortinas. Se veía que le brillaban los ojos. ¿No puedes dormir?, preguntó Mateo, apartando el edredón. Miguel asintió. Acuéstate. Mateo palmeó la cama a su lado. Miguel dudó un segundo. Luego se subió a la cama y se acostó en el borde, como si temiera ocupar demasiado espacio. Mateo lo tapó con el edredón y se volvió a acostar. Yacían en silencio. Afuera, el viento soplaba, meciendo las ramas desnudas de los árboles. A lo lejos, sonó la bocina de un coche. ¿Sabes?, empezó Mateo en voz baja, mirando al techo. Cuando papá se fue, yo también tenía miedo, mucho miedo. Pensé que mamá también se iría, que me abandonaría y me quedaría completamente solo. Miguel giró la cabeza y lo miró. Pero no se fue, continuó Mateo. Se quedó. Incluso cuando estaba mal. Incluso cuando lloraba por las noches. No me abandonó. ¿Y sabes qué? Miguel negó con la cabeza casi imperceptiblemente.
Nunca nos va a abandonar, dijo Mateo con firmeza. Ni a mí, ni a ti, porque ahora somos hermanos, una familia, y a la familia no se la abandona. Miguel lo miró durante un largo rato, sin parpadear, y luego se incorporó lentamente. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Los labios se movían, formando un sonido. Empezó con voz ronca. Hermanos. La palabra salió clara, completa. La primera palabra completa en 2 meses. Mateo sonrió tan ampliamente que le dolieron las mejillas. Sí, susurró. Hermanos. Somos hermanos. Miguel se volvió a acostar y se acercó un poco más a Mateo. No pegado, pero más cerca que antes. Mateo oía su respiración. Regular, tranquila. Se durmieron así, uno al lado del otro, bajo el mismo edredón, como deben dormir los hermanos. A la mañana siguiente, Ximena regresó antes de lo previsto. La llave giró en la cerradura a las 8 de la mañana. La puerta se abrió y ella entró, cansada, con la maleta en la mano. Miguel fue el primero en oír el sonido. Saltó del sofá, donde estaba sentado con Mateo, y corrió al recibidor. Vio a Ximena y echó a correr. Se abalanzó sobre ella con tal fuerza que apenas pudo mantenerse en pie, soltando la maleta. Miguel, exhaló ella, abrazándolo. Él se aferró a ella, rodeándole el cuello con los brazos y la cintura con las piernas. Como un niño pequeño, hundió la cara en su hombro y no la soltó. Ximena le acariciaba la espalda, le besaba la cabeza, llorando ella también de alivio, de felicidad, de haber vuelto y de que él estuviera allí, vivo, entero, suyo. Te lo dije, dijo Mateo, acercándose. Iba a volver. Miguel apartó la cara del hombro de Ximena, miró a Mateo, y con una mano lo alcanzó, lo agarró por la manga y lo atrajo hacia ellos. Mateo los abrazó a los dos. Se quedaron así los tres, en el recibidor, junto a la maleta abandonada. Y doña Elvira los miraba desde la cocina con los ojos húmedos y una sonrisa. Hermanos, le susurró Miguel a Mateo. Mateo asintió, apretándole la mano. Hermanos, confirmó. Ximena los miraba. A sus niños, tan diferentes y tan parecidos en esa soledad que habían vencido juntos. Y por primera vez en muchos meses sintió que todo iba a estar bien. No de inmediato, no sería fácil, pero lo estaría, porque eran una familia de verdad. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana, y Ximena sintió que el corazón le daba un vuelco. Habían pasado 3 meses. Los 3 meses del periodo de prueba habían terminado hoy, y la licenciada Verónica Castillo venía con el comité a dar su veredicto. Ximena abrió la puerta. Castillo estaba en el umbral. Detrás de ella, 2 funcionarios del DIF y la psicóloga que había trabajado con Miguel en el centro. Buenos días, dijo Castillo con formalidad. ¿Podemos pasar? Ximena se hizo a un lado, dejándolos entrar. Los miembros del comité entraron, mirando a su alrededor. El apartamento se había transformado en 3 meses. En las paredes del pasillo colgaban dibujos de Mateo y Miguel. En un estante, había fotos enmarcadas, los 3 en un paseo, Miguel con su logo de peluche, Mateo abrazando a su hermano. En el refrigerador, un imán sujetaba un dibujo de Miguel, 3 figuras dándose la mano. Debajo, con letras torpes, la palabra, familia. Al lado, unos lobos en el bosque, dibujados con más seguridad. Castillo se detuvo junto al refrigerador y miró el dibujo. Algo brilló en sus ojos, pero no dijo nada. ¿Dónde están los niños?, preguntó, volviéndose. En el cuarto de Mateo, respondió Ximena, secándose las palmas sudorosas en los vaqueros. Están jugando. Necesitamos hablar con ellos por separado, dijo uno de los miembros. Un hombre de mediana edad con una libreta. Primero con Mateo. Ximena llamó a Mateo. Salió. Se alisó la camiseta y miró al comité con calma. En 3 meses había madurado. Se le veía más seguro, más alto. Algo había cambiado en su mirada. Lo llevaron a la sala. Ximena se quedó en la cocina, escuchando las voces apagadas tras la pared. Miguel estaba sentado en el cuarto de Mateo, abrazando a su lobo de peluche y mirando por la ventana. Ximena sabía que estaba nervioso, que sentía que algo importante estaba pasando. 15 minutos después, Mateo salió y le hizo un gesto de asentimiento a Ximena. Todo bien. La psicóloga llamó a Miguel. Salió despacio, agarrándose al marco de la puerta. Vio a los desconocidos y se pegó a la pared. La psicóloga se arrodilló frente a él. Hola,
Miguel, dijo con suavidad. ¿Me recuerdas? Nos vimos en el centro. Miguel la miró unos segundos y luego asintió. Ven, vamos a hablar. La psicóloga le tendió la mano. Miguel miró a Ximena. Ella le sonrió y asintió. Miguel tomó la mano de la psicóloga y fue con ella a la sala. Ximena se quedó junto a la puerta de la cocina, apretando una taza de té ya frío. Mateo estaba a su lado. Esperaron en silencio. Afuera, los pájaros piaban. En algún lugar, abajo, se cerró la puerta del edificio. La conversación duró más que con Mateo, casi media hora. Cuando la puerta de la sala se abrió, la psicóloga salió primero. Su rostro era inescrutable. Miguel salió tras ella. Se dirigió directamente a Ximena. Se puso a su lado y la tomó de la mano. Ahora con usted, le dijo Castillo a Ximena. Se quedaron las dos solas en la sala. Castillo se sentó en un sillón y colocó una carpeta sobre sus rodillas. Ximena se sentó en el sofá de enfrente, con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Mateo dijo algo interesante, empezó Castillo, abriendo la carpeta. Le pregunté, ¿no te resulta difícil compartir a tu mamá? ¿Sabe lo que respondió? Ximena negó con la cabeza. Dijo, antes pensaba que el amor no alcanzaba para dos. Pero resulta que cuando quieres a alguien, se hace más grande. Castillo levantó la vista. Un niño de 10 años dijo eso. Ximena tragó el nudo que tenía en la garganta. A Miguel, continuó Castillo. Hojeando los papeles, le preguntamos, ¿estás bien aquí? Asintió. ¿Quieres quedarte? No respondió de inmediato. Se quedó callado un buen rato. Y luego señaló la fotografía de ustedes tres y se la apretó contra el corazón. Castillo cerró la carpeta y miró a Ximena durante un largo rato, estudiándola. Luego, por primera vez en todos estos meses, su rostro se suavizó. «Sabe», dijo en voz baja, «he visto muchas familias de acogida. Muchísimas. La mayoría se rinde ante las primeras dificultades, cuando el niño grita por las noches, cuando no obedece, cuando exige más de lo que están dispuestos a dar». Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el patio. «Usted no se rindió», continuó, sin volverse. 3 meses. Un niño que no hablaba, que temía a la gente, que dormía en el suelo y aullaba por las noches. Usted no se rindió. Admito que me equivoqué con usted. Ximena sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No se las secó. Simplemente se quedó sentada, llorando en silencio. El comité aprobará la adopción, dijo Castillo, volviéndose. Mañana tramitaremos los documentos. Miguel López será oficialmente su hijo. El comité se fue 1 hora después. Ximena cerró la puerta tras ellos. Se apoyó en ella y se cubrió el rostro con las manos. Mateo y Miguel estaban en el pasillo, mirándola. «Mamá», la llamó Mateo. «Todo está bien», exhaló ella entre lágrimas. «Todo está muy bien». Esa noche, prepararon la cena los tres juntos. Ximena cocinaba. Mateo ponía la mesa. Miguel cortaba el pan, con torpeza, sujetando el cuchillo de forma incorrecta, pero con esmero. Las rebanadas salían torcidas, gruesas por un lado y finas por el otro, pero era el pan que él mismo había cortado. Ximena tarareaba algo, una melodía que no recordaba de dónde la conocía, quizás de su infancia. Afuera, el sol se ponía, tiñendo la cocina de una cálida luz dorada. Olía a comida, a hogar, a vida. Se sentaron a la mesa. Miguel puso su porción de pan en el plato y tomó el tenedor. Correctamente, como le había enseñado Mateo. Comía despacio, con cuidado. Ximena lo miraba y pensaba en lo lejos que habían llegado. Del niño salvaje en un claro del bosque a este. El niño que se sentaba a la mesa y comía con tenedor. De repente, Miguel dejó el tenedor. Levantó la cabeza y miró a Ximena. Durante un largo rato, con seriedad. Sus labios temblaron. Inspiró profundamente, como si reuniera fuerzas. «Mamá», pronunció por sílabas, con un esfuerzo enorme, pero con claridad. El tiempo se detuvo. Ximena se quedó con el tenedor a medio camino de la boca. Mateo dejó de masticar. «Mamá», repitió Miguel con más seguridad. Y esta vez la palabra sonó casi sin esfuerzo. A Ximena se le cayó el tenedor. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Rodeó la mesa. Se arrodilló frente a Miguel. Lo abrazó. Lo apretó contra ella. Lo besó en la cabeza. En la frente. En las mejillas. «Sí», susurraba entre lágrimas. «Sí, mi amor. Soy tu mamá. Para siempre».
¿Oíste? Para siempre. Miguel la abrazó también, con fuerza, sin soltarla. Mateo se levantó, se acercó y los abrazó a los dos. Se quedaron así, en la cocina, donde la cena se enfriaba, donde había una silla caída, donde brillaba la luz dorada del atardecer. Una familia real, por fin.